Queremos agradecer porque vamos a hablar con la querida Karina Hugo, que nos acompaña desde tempranito. Muchísimas gracias, Karina, por acompañarnos. Vos que sos una especialista en este tema, qué importante hablar. Y esto yo creo que es de suma atención para tantos padres que ven la mañana de cada día. Los niños ya están en este momento en la institución educativa y se están viviendo situaciones bastante complejas con respecto al bullying. ¿Es así, Karina? ¿Cómo estás? Sí, así mismo. Cada día estamos con más situaciones en las instituciones educativas que tienen que ver con violencia entre pares, con el bullying propiamente dicho, que hay que explicar muy bien de qué hablamos cuando hablamos de bullying. También tenemos las autoagresiones y eso es un fenómeno que no se da en niños grandes o en jóvenes solamente, sino que en niños pequeños también. Una autoagresión. La autoagresión, así mismo. También tenemos los casos de violencia entre pares, de violencia intrafamiliar que se detecta en las escuelas, el altísimo consumo de drogas que hoy se da en las instituciones, tanto públicas como privadas de nuestro país. La droga entró a la escuela, entró al colegio. Y también muy visible últimamente, más después de la pandemia, los intentos de suicidio. Sí, la verdad que son cifras alarmantes y por eso hoy estamos muy agradecidos que nos acompañes, Karina, para poder hablar. Y más que nada, cómo podemos lidiar con este tipo de situaciones. Porque a veces cuando se da el bullying, papá, mamá no saben, ¿verdad? Porque es algo que ocurre en la escuela. Después uno se pregunta por qué el niño es tan introvertido, por qué no comparte, por qué no se lo ve sonriente, está siempre con ese temor. O sea, me imagino que hay alertas como para que papá, mamá empiecen a darse cuenta de que su hijo está siendo afectado por el bullying. Así mismo. En primer lugar, podemos hablar de bullying recién desde ciertas edades cronológicas del niño, ¿verdad? Mira, no sabía eso. Nosotros podemos hablar de violencia entre pares o de acoso entre pares desde muy pequeñitos, pero también tenemos que saber que los chicos en edad infantil específicamente aún no tienen todas las herramientas para expresar sus emociones. Cuando no tienen herramientas verbales, cuando todavía no están maduros para poner en tablas un diálogo, ellos se expresan a través del cuerpo, llorando, mordiendo, pataleando, pegando, como decimos los adultos a cargo, papás y docentes, con berrinches. Que a veces, o sea, es una alerta ya. Sí, que a veces constituyen contacto físico con la otra persona, sea la maestra, ¿verdad? O sea otro niño del grado de su escuela o en el patio. Entonces ahí nosotros no podemos decir que estamos ante un caso de situación de bullying. Más bien estamos ante un caso en el cual el niño no logra regular sus emociones, aún no tiene las herramientas. O sea, lo que tenemos que saber es qué hacemos los adultos a cargo ante esas situaciones, especialmente los padres, que son los que más se alarman. ¿Por qué? Porque sus hijos están iniciando la etapa escolar. Muchos de esos padres no tienen la suficiente experiencia para acompañar situaciones por el estilo y sucede que la violencia excede otros ámbitos, ¿sí? Claro. El papá se enoja, la mamá se enoja, esa violencia verbal o ese enojo pasa a otros estratos de la escuela, como por ejemplo con la directiva o con otros padres, y la violencia se acrecienta. Sí, y el único afectado, nuevamente el niño, ¿verdad? Así que ya es. Vive una situación así en el colegio y que después por culpa de eso lo está viviendo otra vez en la casa. Así o sea, es. Qué duro y qué cruel para tantos niños, ¿verdad? Ante el no buen manejo, digo, los padres ante esta situación. Realmente es algo que en este momento podemos decir que es la nueva pandemia. Estamos ante situaciones de sociopatías en la escuela. Los adultos no sabemos manejar tales situaciones, no estamos preparados para solventar situaciones como esa y hace que se desborde el clima escolar y el clima familiar. Ahora, ante esta situación, ¿qué necesitamos? Psicólogos, definitivamente. Necesitamos prepararnos, mi punto de vista, y es la propuesta que yo traigo hoy aquí al programa, necesitamos un programa de educación emocional que incluya a las familias, a los docentes y por supuesto a los niños y a los jóvenes. Okay. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos sistematizar este programa de educación emocional, así como cualquier asignatura del colegio, como comunicación, como matemática, como vida social, como ciencias, como química, como física. Un programa que acompañe a los niños desde el primer grado hasta terminar el colegio para poder establecer ya un escenario preponderante a las emociones dentro de lo que es el programa de estudios de nuestro país. Pero qué importante ahora, Karina, ojalá que esto se pueda implementar. Estamos cerrando un año 2024, en un futuro poder decir en un 2025 ya inmediato poder tener este tipo de ayudas y acompañamiento para el alumno. Hay que ser consciente de que no podemos llegar
tarde a situaciones como esta. Hay que trabajar de manera preventiva. Y para trabajar de manera preventiva, el docente planifica, el docente crea metodologías, el docente implementa técnicas y papá y mamá tienen que acompañar en una misma línea esas propuestas. Porque, ¿qué pasa cuando llegamos tarde a las situaciones de violencia? No, las consecuencias de llegar tarde son nefastas. Y lo voy a decir, tenemos una maestra que murió a manos de un alumno frente a toda una clase, todavía no hace un año. Cierto. ¿Verdad? Cierto, sí. Tenemos suicidios, tenemos autoagresión, tenemos el cutting, ¿verdad? Los alumnos que se cortan. Con las tijeras y los cutters y demás, mismo, los elementos que encuentran en la tenemos institución. intentos de suicidio, tenemos un altísimo consumo de drogas. No podemos llegar tarde a situaciones que involucran administrar las emociones. Hay que llegar de manera preventiva. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos un programa de acoso escolar. Ese programa de acoso escolar es un programa que se activa cuando acontece una situación que amerite. Hoy todo el tiempo estamos activando programas, alertas, todo el tiempo. No hay colegio en el Paraguay que no active porque es una forma también de documentar la situación y tener algún tipo de respaldo. ¿Por qué? Porque muchas de estas situaciones llegan a la fiscalía. Claro. Muchas, no estoy hablando de un caso, de dos casos. ¿Cuántos casos de abusos, cuántos casos de situaciones que se ven en instituciones? Pero sabes que tuvo que pasar, pues, Karina. O sea, tuvimos que esperar a que ocurra. Y esto podría haber sido preventivo en todos los casos. Así mismo, lo que no tenemos es un mecanismo de prevención, tampoco tenemos un mecanismo de control y de ajuste o modificación. Eso es a lo que tenemos que apuntar. Yo tengo una propuesta, Chiche, y creo que es el motivo por el cual ustedes me invitaron. Sí, por eso queríamos hablar de eso, para saber cómo poder sobrellevar esta situación y encontrar una solución, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando como medio de comunicación es una prevención y una solución para tantos niños. Así mismo, Chiche, yo te comento que yo soy propietaria y directora de una institución educativa. Para mí esto es el pan de cada día. Tengo un colegio en San Lorenzo que se llama Centro Educativo Las Margaritas. Ah, mira. Y todos los días hay casos como este. Los profesores están absolutamente sin herramientas para trabajar y sobre todas las cosas están sometidos también a la violencia, porque no nos olvidemos de la discapacidad. Hoy por hoy tenemos en el aula niños y niñas desregulados que necesitan ser, por ejemplo, medicados y que no tienen tampoco esos padres ni el acompañamiento ni el consejo para saber de qué manera regular, ayudar a que el niño regule sus emociones. No hay que olvidarse que las emociones no son ni buenas ni malas. Nosotros no podemos entrar a juzgar como este niño es malo porque hace o dice tal cosa, este niño es bueno porque hace o dice tal cosa. Entonces la prevención es lo importante. Esa situación me llevó a mí a buscar alternativas fuera del país. Hice un acuerdo con una editorial peruana que hoy por hoy ya está liderando toda América Latina. Qué bueno. Sí, hace 3 años atrás me entrené, me capacité, porque estamos hablando de educación emocional en un contexto escolar, que no es lo mismo que la educación emocional para el adulto, la educación emocional fuera de la escuela. Estamos hablando de la educación emocional que llega al aula. Centrado en ese foco. Así es. Este entrenamiento que yo hice fuera del país, tanto en Perú como en España también, me llevó a adquirir para el Paraguay un programa que se llama Programa Huellas y es un programa de educación emocional para trabajar en el área de orientación del 1º al 9º grado y en el área de desarrollo personal y social en el 1º, en el 2º y en el 3º de la media. O sea, abarca todo, Karina. Abarca todo y no son solamente textos, son textos también porque el niño necesita sistematizar el aprendizaje, siempre pasa por la planificación y por la sistematización, pero lo más lindo que tiene es que trabaja con inteligencia artificial. Ah, mira. Sí, trabaja con inteligencia artificial, tenemos una plataforma que cuenta con un tutor virtual para el alumno y con un asistente virtual para el docente y además se trabaja en plataformas físicas, ¿verdad? En el tú a tú con los padres y con los maestros. Karina, ¿y cómo podemos hacer para extender esto a nivel nacional? Sí, no hay ningún problema, yo estoy a las órdenes, estoy haciendo una cruzada país. A mí la gente que me conoce sabe luego que a mí me encantan las quijotadas, ¿verdad? Pero está bueno eso, Karina, para que las instituciones puedan adquirir este programa que vos estás presentando, porque me parece demasiado útil y demasiado beneficioso para poder prevenir de todo esto que veníamos hablando hoy en la entrevista. Honestamente es urgente. Yo estoy, sinceramente, no sé, yo no toco de oído en esto. Para mí es el día en el aula. Además tengo hijos. Quien más, quien menos sabe lo poluida que está la sociedad y lo vulnerable que están nuestros jóvenes. La droga le está robando los sueños, le está robando la voluntad a nuestros jóvenes. Y nosotros no podemos luchar solo, papá y mamá, contra un mundo que se le ofrece a los chicos a través de la música que escuchan,
a través de las amistades que tienen. Es difícil escapar, es difícil escapar. Y es más difícil otra vez cuando dentro de las instituciones no existen todas las herramientas. Necesitamos acompañar la maduración emocional de nuestros chicos. No todos los niños son iguales. Hay niños que son extrovertidos de por sí, hay otros que son introvertidos de por sí, exactamente, y hay otros que por las características de su carácter, valga la redundancia, no tienen las herramientas para expresarse. El niño de hoy y el joven de hoy vive una profunda soledad. No cuenta lo que le pasa al chiche. Y cómo nosotros los adultos vamos a poder acudir de forma pronta y eficiente cuando no sabemos lo que ocurre en el mundo interior. Y no solo en el mundo interior, en el mundo digital, porque ahí se dan las relaciones de nuestros chicos, a través del WhatsApp, en el streaming, en las plataformas de juegos, y ahí suceden los verdaderos casos de abuso, verdaderos casos de acoso. Y el adulto ve una cosa cuando la realidad de su hijo, de su hija o de su estudiante es otra. Necesitamos entrar al mundo de nuestros niños y de nuestros jóvenes, entrar, convivir con ellos, saber qué es lo que es ese juego que está jugando, con quién lo que está interaccionando ahí, porque no es interactuando, es interaccionando, ¿verdad? ¿Qué se le ofrece en ese lugar? Que la dopamina que está insuflada por esos juegos, de qué forma ellos pueden regular esos picos que están teniendo, químicos. Como un libertinaje en todo sentido que están teniendo, por el acceso que se les da hoy en día. Sí, yo no sé si vos tenés hijos o no, Quique, pero Chichi, quiero decir, pero realmente, de verdad te digo que es muy preocupante. Y cada día está en aumento la crisis que estamos teniendo en la sociedad, y que se vuelve un monstruo que ya está entrando a la escuela, que ya entró definitivamente a la familia. Es más, no solamente este es un problema de los niños y de los jóvenes, tenemos problemas de adicciones en los adultos a cargo. Graves problemas de adicciones, especialmente en los padres millennials. Desde la cabeza de la familia, imagínate, estamos teniendo esta situación. Cari, para poder cerrar en la entrevista, ¿cómo pueden hacer para contactar contigo? Esto es demasiado importante para que demás instituciones también, o padres, madres que están viendo en este momento, quieran acompañar este programa que vos hoy nos estás presentando. Sí, yo les quiero decir que estoy absolutamente a las órdenes para lo que me necesiten, tanto sea familias como escuelas y colegios. Me encantaría que esto pueda llegar a las escuelas públicas de nuestro país. Para eso tenemos que hacer una gestión desde nuestro lugar de maestras, desde nuestro lugar de directoras departamentales, supervisores zonales. Acudamos, vayamos a las municipalidades, a las gobernaciones, llevemos nuestras solicitudes, nuestros pedidos. Y a los colegios privados les digo que estamos a las órdenes. Les voy a dejar mi número de teléfono. Es el 0981 773-519, 0981-773-519, y en las redes sociales nos encuentran como Creta-PI en el caso de Instagram, y como Creta Editorial Formación y Capacitación en el Facebook. Estoy a las órdenes, Karina, Hugo, en las redes sociales. Ojalá que podamos hacer esta cruzada todos juntos, porque realmente es muy preocupante. Y esto es muy importante, lo hacemos en un canal de aire con llegada nacional como es el SNT, así que Karina, agradecerte por presentarnos esto, que es un programa sumamente importante, y para poder actuar a tiempo, por sobre todas las cosas, por el bien de tantos niños y niñas en la República del Paraguay.